Vivimos en un mundo donde todo se mueve cada vez más rápido y muchas veces no tenemos tiempo de pararnos y fijarnos en los detalles y ver cómo eso es posible. Si nos fijamos en la tecnología de los motores, volvemos un poco para atrás, me gustaría explicar un poco cómo ha ido evolucionando esta tecnología y cómo los cables lo han acompañado. El funcionamiento básico de un motor es un campo magnético que acaba generando un movimiento del motor cuando hay un flujo de intensidad a través de los conductores. Cuando ese flujo se corta, se para el motor. Cuando ese flujo continúa, entonces es cuando hay movimiento en ese motor. Los cables que se utilizan eran los cables básicos, cables de motor. Podemos diferenciar dos tipos: motores de continua, donde tendríamos dos conductores, y luego los motores de trifásica serían tres fases más tierra y en algunos casos el neutro. Posteriormente a estos cables de motor se le fueron añadiendo conductores, en este caso en los cables de servomotor, donde se añadían un par o dos pares que activaban un freno o simplemente nos decían información de a qué velocidad giraba el motor o incluso la temperatura, pero no mucho más. Las máquinas seguían demandando más y nos damos cuenta de que los motores no eran capaces de poder satisfacer todas esas necesidades tanto de la propia máquina como de los propios consumidores. Entonces lo que se le acoplaban a esos motores sistemas de medición que estaban conectados por medios de cables de encoder, cables de resolver, cables de feedback, que en sí lo que nos transmitían era información de la posición exacta del motor en cada momento. Y llegamos a la actualidad, donde nos encontramos en las máquinas con cables de servomotor, cable de encoder. Pues los fabricantes lo que buscaban es compactar las máquinas todavía más, y por eso aparecía la figura de los cables híbridos. Renunciamos a tener un cable de servo y un cable de encoder, sino que en su lugar tenemos un único cable por el que pasamos la potencia para alimentar el motor, y la parte de comunicación, la parte de ese encoder, de ese feedback, lo transferimos a través de dos hilos, que normalmente suelen ser un cable de bus específico para cada uno de los fabricantes de los accionamientos. En Ingus nos movemos con las nuevas tecnologías y siempre buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes para cualquier tipo de cable, ya sea un cable de control, datos, los que nos hemos centrado en este vídeo, cables de motor, de encoder, de servomotor, incluso los cables híbridos. Pero no solo nos movemos por las nuevas tecnologías, sino que también buscamos mejorar las prestaciones del propio cable. Nuestro cable es para aplicaciones en movimiento, entonces este movimiento cada vez es más restrictivo, se buscan radios más pequeños, velocidades más elevadas, y es por eso que nos centramos también en mejorar los cables que ya tenemos actualmente. Y es por eso que me gustaría también hablaros de los nuevos cables que tenemos en TPE, son TPE libre de halógenos, que desde principios de año también cuentan con la certificación UL, y estos cables, tras varios años realizando ensayos de laboratorio, algunas modificaciones en los materiales, hemos podido conseguir mejorar, sin cambiar la geometría del cable, mejorar mucho sus prestaciones. Por ejemplo, tendríamos los cables de motor. En los cables de motor los aislamientos de los conductores han pasado a ser en XLPE, con lo cual podemos llegar a tener una mayor carga térmica, pero sobre todo alcanzar radios mucho más pequeños, como lo que podéis ver en la imagen, en la comparativa. En los cables de servomotor, por ejemplo en los cables CF29, aumentamos la longitud de recorrido. Podemos llegar hasta longitudes de hasta 400 metros. Y por lo que respecta a los cables de encoder, de la gama CF11.D, tenemos una mayor resistencia a las bajas temperaturas, porque ahora pueden trabajar temperaturas de hasta menos 40 grados. Pero en definitiva, estos nuevos cables TPE nos permiten poder aumentar la vida útil, ya que pasamos de 10 millones de carreras dobles a 12,5 millones de carreras dobles de garantía. Y por tanto lo hace una solución óptima para trabajar las condiciones de radios más pequeños o condiciones más adversas del mercado, como por ejemplo en el sector de las grúas portuarias.